Hoy tiro de nostalgia y echo la vista atrás para ver todo lo que he aprendido en 9 años realizando, grabando y editando podcasts. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Tercer episodio de la semana al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida a una nueva entrega de este Metapodcast diario. El pasado 1 de enero se cumplieron 9 años desde que publiqué mi primer podcast. Fue en la Nochebuena y Nochevieja del 2012 cuando programé el post de la web de Por qué Podcast que dio inicio a su feed y también a mi carrera como podcaster. Durante todo este tiempo he hecho un montón de tareas diferentes relacionadas con el podcasting y todas ellas me han servido para crecer tanto personal como profesionalmente. Lo que comenzó como un hobby para pasar el rato y grabar una vez al mes ha acabado por convertirse en parte de mi profesión, en una parte de mi día a día y en definitiva en una parte muy importante de mi vida. Pero bueno, vayamos por partes. Cuando decidí que quería comenzar un nuevo proyecto en forma de podcast, ya llevaba escuchando este tipo de formato unos 3 o 4 años. Y al dar el paso, lo di de una manera muy bruta. De hecho, una de las formas más difíciles posibles, pero también una de las que más me ha ayudado a conocer cómo funciona técnicamente todo este ecosistema. Me explico. Como os comentaba, todo comenzó con la web de Por qué Podcast y en vez de buscar una manera sencilla, cómoda y fácil para ir aprendiendo poco a poco, pues no, lo hice todo al revés, empezando la casa por el tejado. Monté una web en WordPress sin haberlo hecho nunca. Investigué cómo crear mi propio feed casi manualmente, subí todos los audios al propio hosting, a mi propio servidor de la web. Aprendí a editar todo con Audacity en formato multipista sin ver ningún tutorial ni hacer ningún curso. Vamos, todo lo que hoy en día le diría a alguien que acaba de empezar que no hiciese bajo ningún concepto. Pero bueno, lo positivo de todo esto es que a base de grabar, de editar, de publicar en esta web, de mirar plataformas, de cómo importar aquí, importar allá, todos estos aspectos técnicos, aprendí al dedillo el camino que recorre un audio desde que lo grabo hasta que llega a vuestros reproductores de podcast en las orejas de los oyentes. Y puede que os estéis preguntando, ¿y todo esto para qué narices te sirve, Jorge? Pues, ¿de qué me sirve a mí saber todo ese proceso? A ver, hoy en día, gracias a Dios, tenemos un montón de plataformas capaces de hacernos la vida más fácil y sobre todo más automática. Pero como todo, siempre hay algo que puede fallar y bueno, pues es bueno conocer en qué punto está el error para saber cómo solucionarlo en el caso de que pase algo. Y creedme que pasa muy a menudo con esto de los podcasts. A lo mejor hay muchos oyentes que no os dais cuenta, incluso hay muchos podcasters que no os dais cuenta, porque al final las cosas se acaban arreglando. Pero hay veces que a lo mejor desde que subimos un episodio hasta que se ve publicado en una plataforma pasan horas o incluso días. Hay veces que el capítulo, pese a que dure 8 minutos, parece que dura 1 hora, como me pasó a mí hace poquito. Hay veces que no se ve la carátula de un podcast en una aplicación. En fin, detallitos que a lo mejor mucha gente pasa por alto, pero que a mí personalmente me sacan un poco de quicio cuando ocurren. Y todo esto solamente era el principio de todo. Además de la parte técnica de montar y comenzar un nuevo podcast, también está el hecho de la parte, digamos, más creativa. Desde montar el diseño sonoro del propio podcast, así como realizar sus portadas, logos, carátulas de cada episodio, hacer los guiones o simples escaletas, aprender a locutar, o quizás no tanto a locutar, sino aprender a hablar al micrófono.
hablar correctamente. Está claro que todos sabemos hablar, pero hay muchas veces que nos ponemos en una conversación y hacemos así y nos alejamos del micrófono o gritamos mucho y estoy hablando con un compañero de mi izquierda y ya no enfoco al micrófono, o viene alguien y me interrumpe. En fin, todo esto sin ahogarse, sin separarse del micrófono, sin miedo, con decisión y, digamos, con presencia cada vez que le dábamos al botón de grabar. Y como director de un programa llamado Porque Podcast, no solamente debía aprender a hacerlo yo, sino a vigilar que otros también lo hicieran correctamente para que luego el Jorge del futuro de cada grabación no tuviera que pegarse horas y horas y horas y horas de edición. Pero bueno, hablando de compañeros, ¿qué decir de la parte más social de grabar podcast? Desde que comencé a buscar compañeros a finales de ese 2012 para grabar hasta el día de hoy, a principios del 2022, he conocido a centenares de personas. Por aquel entonces era oyente de podcast y tenía muchas, pero que muchas ganas de conocer a los creadores de esos programas que me acompañaban durante tantas horas a lo largo de cada semana. Pero no fue hasta que comencé a crearlos por mí mismo cuando descubrí una de las mejores cosas que me ha brindado el podcasting: toda la gente que hay detrás de cada proyecto. Y no hablo solamente de creadores, sino de oyentes también. Pero parece que hasta que no das el paso, digamos que no te ves con valor como para conocer a tantos creadores y oyentes. Pero bueno, he tenido y tengo grandes compañeros de micrófono. He invitado también a un montón de personas a mis podcasts y he escuchado también a otros cientos de personas a los que me une una afición o profesión, incluso en algunos casos, que ofrece algo muy distinto a lo que ofrecen el resto de aspectos de Internet o de proyectos de Internet. Y es que gracias a estos minutos de escucha y de acompañamiento, hacen, digamos, que la conexión con esas personas, ya digo, tanto oyentes como podcasters, sea un tanto especial, y que aunque no las conozca personalmente y sí digitalmente, haya una, ¿cómo decirlo?, una confraternidad, que este medio, ya digo, el podcasting, lo vuelve una de las mejores cosas que ha podido ofrecerme la red de redes en todos estos años. Además de en Por qué Podcast, pues también he participado en otros proyectos, he creado otros podcasts, he ayudado a montar otros, en fin. Al otro lado del micrófono es solamente el último ejemplo de todo esto. Y ese camino, la verdad que me ha enseñado también muchas cosas. He grabado con guiones muy detallados, que prácticamente eran locuciones de un guión que tenía que seguir, con escaletas muy pero que muy simples esbozos, o incluso capítulos totalmente improvisados. He hecho grabaciones en directo, en falso directo, en streaming de audio, de vídeo, he grabado podcasts en vivo, participado en ellos o montándolos para otras personas, como en las JPod o en las Ponda y Madrid o las Chulapod, y todo ello con multitud de personas que tenían sus propias ideas y sus propias formas de hacer podcast y de las que también he aprendido y con las que he ampliado mis conocimientos y mis horizontes para ver más allá de lo que yo veía o quería ver. Todo esto también me ha ayudado mucho a crecer como persona. Todo esto pues ha acabado derivando en la última de las partes a las que también quiero hacer mención, la parte profesional. Si a todos estos conocimientos aprendidos a lo largo de los años le sumamos la gran cantidad de ganas que le pongo a conocer y a ayudar a que otros conozcan este formato llamado podcast, el resultado es la posibilidad de ganarme la vida haciendo lo que me gusta, haciendo podcast. Todo dentro de mi empresa y también fuera de ella. De hecho, mi jornada laboral, aunque no es solamente grabar podcast, pero sí que en su mayoría de horas está dedicada a hacer crecer el podcasting en mi empresa. Y esto no solamente incluye el hecho de editar o grabar audios, no, hay mucho trabajo detrás. Esto hace que todas estas horas no se vean solo recompensadas con la parte monetaria, con la forma de dinero, cosa que la verdad que es increíble y yo todavía no me lo termino de creer. De hecho, no me lo creería si me lo hubieran dicho hace años. Pero la verdad que sienta muy, pero que muy bien dedicarse a algo a lo que te gusta y que poco a poco todo esto vaya digamos, ofreciéndote resultados, ya digo, no solamente económicos, sino emocionales, si me permitís la expresión.
Cuando alguien totalmente ajeno al podcasting empieza a conocer las posibilidades que ofrece este medio, o cuando alguien que sí que realiza podcast ve cómo su proyecto mejora, crece y se expande gracias a la ayuda que yo le doy, es una sensación increíble. Por eso decía lo de la parte emocional. Y hasta aquí pues un breve resumen de algunos de los aspectos que han ido salpicando mi vida como podcaster o como creador de podcast. Podría hablaros de las horas infinitas editando audio, preparando contenido, intentando monetizar cada episodio de cada uno de mis podcasts y qué decir también de las tantas herramientas digitales, bueno, digitales y analógicas también, que han pasado por mis manos en estos 9 años. Pero bueno, me voy a guardar algunas de estas anécdotas y estas horas para cuando llegue al 10º aniversario, que si no, no voy a tener nada que contaros el año que viene. Si todo va bien, llegaremos juntos a ese 10º aniversario si seguís escuchando este Metapodcast diario al otro lado del micrófono. ¿Por qué podcast? Cualquiera de los podcasts de mi empresa o cualquiera de los de que aparezca yo como invitado durante los próximos meses. Ya sabéis que si no queréis perderos ningún episodio o ningún enlace a las noticias, herramientas, recomendaciones, eventos, curiosidades o experiencias como la que os he comentado hoy, que traigo en este podcast día tras día, pues os invito a uniros al canal de Telegram para estar al tanto de todo esto. Para entrar solamente debéis escribir t.me/al otro lado del micrófono y pasaréis a formar parte de esta gran familia de microfoners, como nos hemos bautizado últimamente. Si todavía tenéis ganas de más podcasting o más metapodcasting, podéis seguirme en Twitter, donde me paso todo el santo día hablando de podcast y lógicamente también de podcasting, tanto el mío como el que me rodea. Mi usuario en esta red social es @eov. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.